La Guerra de las Dos Rosas fue el conflicto más devastador que jamás haya desangrado a Inglaterra. Una guerra civil que enfrentó a familias, dividió el reino y culminó con la transformación completa de la monarquía inglesa. Durante más de 30 años, dos ramas de la misma familia real, la Casa de Lancaster y la Casa de York, se destrozaron mutuamente en una sucesión interminable de batallas, traiciones y ejecuciones. Era una guerra que no distinguía entre campo de batalla y salón del trono, donde los reyes podían ser coronados y ejecutados en cuestión de meses. Este conflicto representaba mucho más que una simple disputa dinástica por el trono de Inglaterra. Era el enfrentamiento entre dos visiones diferentes de cómo debía gobernarse el reino, dos interpretaciones de la legitimidad real, dos redes de lealtades nobiliarias que se habían ido construyendo durante generaciones. También era el sangriento final de la era medieval inglesa y el violento nacimiento de una nueva monarquía que transformaría Inglaterra en una potencia europea. Para entender las raíces de este conflicto, hay que remontarse al reinado de Eduardo III, el rey guerrero que había gobernado Inglaterra en el siglo XIV. Eduardo había tenido muchos hijos, y cada uno de ellos había fundado líneas nobiliarias que con el tiempo desarrollaron sus propias ambiciones al trono. Era una familia extendida donde todos compartían sangre real, pero donde las diferencias sobre quién tenía mejor derecho a la corona se volvieron irreconciliables. La casa de Lancaster descendía de Juan de Gante, el tercer hijo superviviente de Eduardo III. Los Lancaster habían llegado al trono en 1399, cuando Enrique IV usurpó la corona a su primo Ricardo II. Era una dinastía relativamente nueva en el poder, pero que había consolidado su posición a través de 3 generaciones de reyes competentes. Enrique V había sido uno de los monarcas más exitosos de Inglaterra, conquistando gran parte de Francia. La Casa de York descendía del segundo y cuarto hijo de Eduardo III. Técnicamente, si se seguía la estricta primogenitura, los York tenían un reclamo más fuerte al trono que los Lancaster. Pero los Lancaster tenían algo más importante que la legitimidad teórica. Tenían el poder real, el control de las instituciones del reino, la lealtad de una parte significativa de la nobleza. El catalizador del conflicto fue la debilidad de Enrique VI, el rey Lancaster, que heredó el trono siendo apenas un bebé. Enrique creció para ser un hombre piadoso y gentil, más interesado en la oración y la fundación de colegios que en la guerra o el gobierno. Era exactamente el tipo de rey que Inglaterra no necesitaba en un momento de crisis nacional. La situación se complicó cuando Inglaterra comenzó a perder la guerra de los 100 años contra Francia. Las conquistas de Enrique V se desvanecieron una tras otra. Normandía cayó, luego Gascuña. Finalmente todo lo que Inglaterra había ganado en décadas de guerra se perdió en pocos años. Era una humillación nacional que minaba la autoridad de la corona y enfurecía a la nobleza que había invertido fortunas en las campañas francesas. Peor aún, Enrique VI comenzó a sufrir episodios de locura. En 1453 cayó en un estado catatónico que duró más de un año, incapaz de hablar o reconocer a nadie, incluyendo a su propia esposa e hijo recién nacido. Era una crisis constitucional que exigía una solución inmediata. Alguien tenía que gobernar Inglaterra mientras el rey estaba incapacitado. Ricardo, duque de York, dio el paso adelante. Era el noble más poderoso de Inglaterra, inmensamente rico, con vastas propiedades y ejércitos privados a su disposición. También tenía ese reclamo al trono que nunca había expresado abiertamente pero que todos conocían. Fue nombrado protector del reino
esencialmente regente con poder para gobernar en nombre del rey incapacitado. Pero cuando Enrique VI se recuperó de su locura en 1455, las cosas habían cambiado irreversiblemente. La reina Margarita de Anjou, una mujer formidable con una voluntad de hierro, había tomado el control del gobierno Lancaster. No tenía intención de permitir que York retuviera ningún poder. Lo despojó de su posición como protector, excluyó a sus aliados del Consejo Real, dejó claro que los York serían destruidos políticamente. York comprendió que tenía dos opciones: rendirse y aceptar su destrucción política, o tomar las armas y reclamar lo que consideraba sus derechos legítimos. Eligió la segunda opción. En mayo de 1455, reunió un ejército y marchó hacia Londres. Las dos facciones se encontraron en la ciudad de St. Albans, y allí comenzó la guerra que desangraría a Inglaterra durante una generación. La primera batalla de St. Albans fue más una escaramuza que una batalla campal, pero estableció el patrón que se repetiría durante 30 años, nobles ingleses matando a otros nobles ingleses en las calles de ciudades inglesas. El duque de Somerset, líder de la facción Lancaster, murió en combate. El rey Enrique VI fue herido y capturado. York había ganado la primera ronda, pero la guerra apenas comenzaba. Lo que siguió fue un ciclo interminable de batallas, treguas, reconciliaciones falsas y nuevos estallidos de violencia. Cada bando ganaba ventajas temporales solo para perderlas en la siguiente confrontación. Los nobles cambiaban de bando según sus conveniencias. Las alianzas se formaban y se rompían con una rapidez que mareaba. Era una guerra donde la lealtad era un bien escaso, y la supervivencia dependía de elegir el bando ganador en el momento adecuado. Ricardo de York murió en la batalla de Wakefield en 1460, ejecutado después de la batalla por orden de la implacable reina Margarita. Su cabeza fue exhibida en las murallas de York con una corona de papel burlona. Parecía el fin de las ambiciones York, pero su hijo mayor Eduardo estaba decidido a vengar a su padre y reclamar lo que consideraba su herencia legítima. Eduardo de York era todo lo que su primo Enrique VI no era: alto, apuesto, carismático, brillante comandante militar. A los 19 años lideró un ejército a la victoria en Mortimer's Cross. Poco después, en la brutal batalla de Towton en 1461, destrozó completamente al ejército Lancaster, en lo que sería la batalla más sangrienta jamás librada en suelo inglés. Towton fue una carnicería que superó todo lo visto anteriormente en las guerras civiles inglesas. Se libró durante una tormenta de nieve, con los arqueros disparando flechas que el viento llevaba hacia las líneas enemigas. Duró todo el día, con ambos bandos cometiendo y sufriendo atrocidades. Cuando finalmente terminó, el campo estaba cubierto de cadáveres. Los historiadores estiman que murieron entre 20.000 y 30.000 hombres, una cifra asombrosa para la Inglaterra medieval. La victoria de Towton permitió a Eduardo proclamarse rey como Eduardo IV. Enrique VI huyó a Escocia con su esposa e hijo. Por primera vez, los York controlaban el trono de Inglaterra, pero la guerra estaba lejos de terminar. Los Lancaster tenían partidarios leales en el norte, tenían el apoyo de Escocia y Francia, tenían la ventaja de la legitimidad dinástica que muchos ingleses todavía reconocían. Los años siguientes vieron un constante tira y afloja. Enrique VI fue capturado y encarcelado en la Torre de Londres. La reina Margarita continuó la lucha desde el exilio, organizando invasiones desde Francia. Los señores del norte se rebelaron repetidamente. Era una guerra de desgaste que consumía los recursos de Inglaterra y causaba un sufrimiento incalculable a la población común. El conflicto se complicó aún más cuando Ricardo Neville,
conde de Warwick, el noble más poderoso de Inglaterra y el hombre que había colocado a Eduardo IV en el trono, se peleó con el rey. Warwick, conocido como el Hacedor de Reyes, decidió que si podía hacer un rey también podía deshacerlo. En una de las vueltas más dramáticas de toda la guerra, Warwick cambió de bando y se alió con su antigua enemiga, la reina Margarita. En 1470, Warwick invadió Inglaterra con un ejército Lancaster y restauró brevemente a Enrique VI en el trono. Eduardo IV tuvo que huir a Borgoña. Parecía que los Lancaster habían ganado finalmente después de años de lucha. Pero Eduardo no era hombre que se diera por vencido. Reunió un ejército en el continente y regresó a Inglaterra determinado a recuperar su corona. Las batallas de Barnet y Tewkesbury en 1471 decidieron finalmente el conflicto en favor de los York. En Barnet, Warwick, el Hacedor de Reyes, murió en combate, su cuerpo exhibido en la Catedral de San Pablo, para demostrar que estaba realmente muerto. En Tewkesbury, el último ejército Lancaster fue destruido. Eduardo, príncipe de Gales e hijo único de Enrique VI, fue asesinado después de la batalla. Poco después, Enrique VI murió misteriosamente en la Torre de Londres, casi con certeza asesinado por orden de Eduardo IV. Con los líderes Lancaster muertos o en el exilio, Eduardo IV pudo finalmente gobernar en paz. Los siguientes 12 años vieron una Inglaterra relativamente estable, con el rey York consolidando su poder y reconstruyendo la economía devastada por décadas de guerra civil. Parecía que la pesadilla de las dos rosas había terminado finalmente. Pero cuando Eduardo IV murió repentinamente en 1483, teniendo apenas 40 años, la crisis dinástica estalló nuevamente. Dejó dos hijos jóvenes, Eduardo V de 12 años y Ricardo de 9. Su hermano Ricardo, duque de Gloucester, fue nombrado protector del reino. Lo que sucedió después sigue siendo uno de los misterios más oscuros de la historia inglesa. Ricardo de Gloucester, actuando con una rapidez que sugiere planificación previa, tomó el control de sus sobrinos. Los alojó en la Torre de Londres, supuestamente para su protección. Luego, proclamó que el matrimonio de su hermano había sido inválido, haciendo a los príncipes bastardos sin derecho al trono. Se coronó a sí mismo como Ricardo III. Los dos príncipes desaparecieron de la vista pública en el verano de 1483 y nunca más fueron vistos vivos. Su destino ha sido debatido durante siglos. La versión Tudor, establecida después como historia oficial, afirma que Ricardo los mandó asesinar. Los defensores de Ricardo argumentan que no hay prueba definitiva de su culpabilidad. Lo que sí está claro es que su desaparición creó un vacío de legitimidad que sería explotado por el último pretendiente Lancaster. Enrique Tudor era un exiliado con un reclamo muy débil al trono, descendiente de una línea ilegítima de los Lancaster. Había pasado la mayor parte de su vida en Francia, esperando una oportunidad que parecía que nunca llegaría. Pero la usurpación de Ricardo III le dio esa oportunidad. Muchos nobles que habían apoyado a Eduardo IV se sintieron traicionados por Ricardo y buscaron una alternativa. En agosto de 1485, Enrique desembarcó en Gales con un pequeño ejército de mercenarios franceses y exiliados ingleses. Ricardo III marchó desde Londres con un ejército mucho mayor para aplastar esta invasión. Los dos ejércitos se encontraron en Bosworth Field, en el corazón de Inglaterra. Era la batalla que decidiría finalmente quién gobernaría el reino. La batalla de Bosworth Field fue relativamente pequeña comparada con las grandes carnicerías como Taunton, pero su importancia histórica fue inmensa. Ricardo III lideró personalmente una carga de caballería contra Enrique Tudor en un intento desesperado de acabar la batalla, matando al pretendiente rival. Pero en el momento crucial,
algunos de los nobles que supuestamente apoyaban a Ricardo cambiaron de bando o se negaron a luchar. Ricardo III murió en combate, el último rey inglés en morir así. Su corona fue encontrada en el campo de batalla y colocada en la cabeza de Enrique Tudor, que se convirtió en Enrique VII. Era un final dramático apropiado para una guerra que había sido definida por traiciones, cambios de lealtad y violencia implacable. Enrique VII consolidó su posición casándose con Isabel de York, hija de Eduardo IV. Era una unión simbólica de las dos casas rivales, la Rosa Roja de Lancaster, fusionándose con la Rosa Blanca de York para crear la Rosa Tudor. Pero la paz no llegó inmediatamente. Hubo varias rebeliones en los años siguientes, incluyendo pretendientes que afirmaban ser los príncipes desaparecidos. La última batalla de la Guerra de las Dos Rosas se libró en Stoke Field en 1487, cuando Enrique VII derrotó a un ejército de rebeldes apoyados por Irlanda y Borgoña. Solo después de esta victoria pudo considerarse que la guerra civil había terminado realmente. Inglaterra finalmente tenía un gobierno estable después de más de 30 años de conflicto intermitente. Las consecuencias de la Guerra de las Dos Rosas transformaron completamente Inglaterra. La vieja nobleza feudal había sido devastada, con muchas de las grandes familias medievales extintas o arruinadas. Esto permitió a los Tudor establecer una monarquía más centralizada y autocrática. El poder de los nobles privados de mantener ejércitos fue severamente restringido. Inglaterra comenzó su transformación hacia un estado moderno. La guerra también tuvo un impacto profundo en la psique nacional inglesa. La memoria de décadas de guerra civil, de nobles matándose entre sí, de reyes destronados y ejecutados, creó un temor profundo al desorden civil. Este miedo ayudó a justificar el poder absoluto de los Tudor y más tarde de los Estuardo. Los ingleses habían visto hacia dónde conducía la debilidad real y no querían repetir la experiencia. En términos militares, la Guerra de las Dos Rosas marcó la transición entre la guerra medieval y la guerra moderna temprana. Las batallas combinaban elementos tradicionales como la caballería pesada con innovaciones como el uso creciente de artillería y armas de fuego. Las tácticas evolucionaron. Las fortificaciones tuvieron que adaptarse. El arte de la guerra se transformó gradualmente. Culturalmente, la guerra dejó una huella indeleble en la literatura y la imaginación inglesa. Shakespeare la inmortalizó en sus obras históricas, creando las imágenes icónicas de Ricardo III como villano jorobado y de los príncipes inocentes en la torre. Estas representaciones, aunque históricamente cuestionables, moldearon la percepción pública de los eventos durante siglos. La Guerra de las Dos Rosas también demostró los peligros del sistema de sucesión hereditaria cuando no existían reglas claras. El conflicto había surgido porque dos ramas de la misma familia tenían reclamos aparentemente legítimos al trono. La solución Tudor fue establecer una primogenitura más estricta y eliminar cualquier pretendiente potencial que pudiera desafiar la sucesión establecida. En los campos donde se libraron las batallas, donde flores rojas y blancas eventualmente crecieron sobre las tumbas de los caídos, se había decidido el futuro de Inglaterra. La guerra había sido brutal, destructiva, aparentemente interminable. Pero de sus cenizas surgió una Inglaterra transformada, lista para convertirse en una potencia europea bajo los Tudor y eventualmente en un imperio global.